Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El autor de los Hebreos ha estado elaborando su punto de la excelencia de Cristo, la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre todo lo que nosotros podíamos concebir con respecto al pueblo del antiguo pacto y los privilegios que ellos gozaban. Y él comienza a elaborar el aspecto del sacerdocio de Cristo cuando de repente tenemos un problema. El problema de la inmadurez en sus lectores. O sea, él está desarrollando el punto y aquí hace un paréntesis de exhortación. Toda esta sección es un paréntesis en donde él introduce una palabra de advertencia adicional. Uno de los graves problemas de nuestra generación es la cantidad de adultos inmaduros. La inmadurez impide a las personas asumir sus responsabilidades. Nosotros vemos a hombres hechos y derechos, como decimos, haciendo cosas de niños, actuando como niños. El entretenimiento es más importante que el trabajo. Lo demandante es postergado por lo más fácil. La culpa de los problemas siempre es de otro. Y esa inmadurez en alguien de edad es algo terrible. En alguien de poca edad, entendible. Pero esa inmadurez en alguien de edad es un gran peligro. Y el problema es que estas personas a quienes el autor está escribiendo aquí ya debían ser personas con cierta madurez. Y sin embargo, él ve un impedimento en poder seguir explicando esta doctrina acerca de Cristo y su sacerdocio, tan importante como es a causa de esa inmadurez. USA Today publicó esta semana los resultados de una investigación con respecto al desarrollo físico de los niños. Tanto en hembras como en varones, las señales de pubertad están comenzando a manifestarse más temprano de lo que ocurría hace 30, 40 años atrás. Sus cerebros, dice este estudio, están tomándose su tiempo para madurar, mientras sus cuerpos hacen a toda velocidad un desarrollo vertiginoso. Y entre las causas de este problema se mencionan la exposición a más químicos, el que tengan menos actividad física y otros cambios de la vida moderna. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, se interesan en la actividad sexual y en otras actividades de alto riesgo a más temprana edad. Imagínense entonces el problema que tenemos cuando nosotros vemos a los jóvenes desarrollar más rápidamente sus cuerpos mientras se mantienen inmaduros por más tiempo ahora. Y por eso hay retos sociales, retos emocionales que no son capaces de manejar y que ellos se ven con estas cosas en sus manos. Y en el caso de la vida espiritual ocurre algo parecido. Tenemos el caso de creyentes que no han alcanzado madurez, la madurez que se espera con el tiempo que tienen en la fe, y entonces viven de problema en problema. Se manejan de un modo que no corresponde con toda la enseñanza a la que han sido expuestos. Y tienen entonces reacciones típicas de niños. Son egoístas, son antojadizos,
ponen como interés principalmente el juguete y después pierden ese interés para ponerlo en otro, pasan de sensación a sensación, no toleran todo ejercicio mental, esfuerzo mental, su rango de atención se mantiene sin desarrollo, lloran por un caramelo y no tienen apetito por los vegetales. Y un problema así es que están enfrentando estos lectores de esta epístola a los hebreos. Y lo que yo quiero ver con ustedes son dos cosas. Ver el problema planteado y explicado, y luego ver la solución propuesta y estimulada. Veamos en primer lugar el problema planteado y explicado. El autor les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Él está planteando aquí el problema de la inmadurez espiritual en adultos en Cristo. Estas personas tenían 2, 3, hasta 10 años en la fe. Pero el autor ahora ve una dificultad. Él no puede seguir elaborando el tema como él lo hubiera querido. ¿Y qué tema? ¿Qué es el acerca de esto? Bueno, acerca de esto él ha hablado del sacerdocio de Cristo en sentido general y de el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec de manera particular. Él siente que no puede seguir abundando y que tiene que hacer una aclaración pertinente en este momento. ¿Y por qué? ¿Era acaso el tema en sí el problema? Nosotros sabemos que hay temas que son más difíciles que otros, y el autor mismo aquí dice que este es un asunto difícil de explicar. Sin embargo, el problema él lo ubica en otro lugar. El problema radicaba en la actitud de los lectores. Es lo que él nos dice. Os habéis hecho tardos para oír. El asunto era difícil de explicar. Pero no tanto por el tema en sí, como por la dificultad que había en los lectores mismos. La frase tardos para oír se refiere a pereza para escuchar la palabra de Dios. Incluye la idea de apatía, indolencia. Alguien lo describe como es una negligencia culpable, dejar de cumplir con una obligación o un deber. Eso es lo que el término está tratando de comunicar. Es una actitud pecaminosa del corazón, de descuido ante el estudio de las Escrituras, ante su comprensión. Y había pasado tiempo suficiente para ellos haber pasado de curso. Pero se quedaban en el mismo curso todos los años. Preferían repetir primero de básica vez tras vez. No les gustaba el esfuerzo que se necesita para avanzar en la comprensión, en el discernimiento de otras enseñanzas. De manera que nosotros podemos ver que existe sin duda el problema de que personas que tengan mucho tiempo en la fe no tengan apetito por las doctrinas más profundas de la vida cristiana. Tiempo pasa y debemos ser capaces de enseñar a otros. Eso es lo que está diciendo. Ahora, nosotros sabemos que hay personas que se colocan a sí mismos como maestros antes de tiempo. Eso es un problema. Eso pasa. Les atrae la posición de verse enseñando a otros. Eso es un problema, pero el otro problema es personas que sí deberían de estar enseñando y no lo están haciendo. El problema son ellos. El problema estaba en los lectores, en los hermanos de esta iglesia. Para ilustrar el punto, el autor recurre a una ilustración de la vida diaria, la alimentación. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No puede un adulto vivir de dieta de leche. Por eso nosotros vemos cómo a los bebés empiezan luego a darse alimentos sólidos, la papillita y demás.
necesitamos crecer. Y espiritualmente es lo que debe ocurrir con nosotros. Cuando se suponía que ya esos hermanos debían estar ingiriendo otros alimentos, se mantenían con apetito solamente para la leche espiritual. Y cuando se suponía que ya debían ser capaces de estar enseñando a otros, ellos no eran útiles en el reino de Dios. Todavía había que estarle haciendo las cosas a ellos. El inmaduro en Cristo solo espera que me atiendan, que me atiendan, que me atiendan. Debiendo ser ya maestros, ellos permanecían en un estado de inmadurez. Y esto me recuerda otro pasaje que está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Algo no andaba bien. Y esto trae consecuencias en las iglesias, está diciendo Pablo. Dice, el tema de las divisiones y de las contiendas viene a causa de la inmadurez espiritual. Y el autor no está contemplando excusas aquí. Debes estar profundizando en tu vida cristiana. Algo no andaba bien. Por eso nos encontramos con expresiones que Dios decía a su pueblo, aún en el antiguo pacto, como Ezequiel 12, versículo 2, hijo de hombre. Tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Tienen los oídos, tienen los ojos, pero no reciben. No reciben. Hay una actitud del corazón que les impide recibir para madurar y crecer en la vida cristiana. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Es un problema de actitud. No hay amor hacia la palabra. Por lo tanto, dice, ¿qué les voy a decir? Tienen oídos incircuncisos. Hermanos amados, la inmadurez espiritual permanente es un grave problema. Un grave problema. Eso es lo que el autor está tratando de indicar aquí. Permanecer en un estado de inmadurez espiritual es un peligro. El autor de esta epístola tiene como uno de sus temas la apostasía. Advierte de ese peligro en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 6, en el capítulo 10, en el capítulo 12, porque es un peligro real. Y aquí relaciona ese peligro de la apostasía con permanecer en un estado de inmadurez espiritual. Esa inmadurez implica inmadurez ética. Por eso dice que los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal son los maduros. El inmaduro no tiene discernimiento entre el bien y el mal. Él no sabe qué se puede y qué no se puede hacer. No tiene discernimiento entre el bien y el mal. Y así hay creyentes que no ven la diferencia, no ven una diferencia entre que si esto está bueno, si esto está mal, si debo hacerlo, no debo hacerlo. Es indistinto para ellos. Y la vida cristiana, hermanos, está llena de decisiones entre dos situaciones éticas continuamente. Y a veces no porque algo sea malo en sí mismo, es porque algo no conviene. Por eso Pablo decía, no me conviene, no lo voy a hacer. No me edifica, no lo voy a hacer. Continuamente la vida cristiana es tomando decisiones. ¿Hago esto o hago aquello? ¿Lo hago ahora o lo hago después? Le respondo a la persona que me dijo esas palabras. ¿Me quedo en este lugar o debo yo irme de aquí? No sea cosa. Tengo libertad para hacer algo, pero lo hago. Son continuamente tomas de decisiones. Y el bebé en Cristo toma las decisiones sin pensar. Y no hay nada malo en ser bebés, ¿verdad que no?
El problema es quedarnos como bebés, como no hay nada malo en la leche. La leche es un buen alimento, pero no para un nuevo adulto quedarse solamente alimentándose de leche. El problema no es la doctrina del ABC cristiano. El problema es permanecer solamente alimentándome del ABC. Debían ser capaces de explicar cosas más profundas de Dios y de la fe cristiana a otros, debiendo ser ya maestros. El evangelicalismo actual está muy arraigado en la ignorancia. Y las cosas se hacen y se dejan de hacer, no porque ellos encuentren comprobación bíblica para las cosas. Muchas cosas se hacen por tradición, por gusto, por preferencia, no necesariamente por lo que Dios dice. Y hoy en día, hermanos, vivimos en una época de simplismo, y eso afecta aún al pueblo de Dios. Simplismo en la doctrina, simplismo en la enseñanza bíblica. Es R.C. Sproul que dice que hay seminarios en los Estados Unidos que están diciendo que la media de enseñanza debe ser alguien de 8º grado, aun cuando se esté hablando a personas con educación universitaria. Ante esa afirmación, dice Sproul, no lo acepto. Dios no aceptó el infantilismo de los hebreos y no acepta tampoco nuestro infantilismo espiritual. Y es porque hay un peligro. El autor está visualizando la apostasía posible. Y es posible que hubiera personas que se habían convertido supuestamente, pero no a Cristo. Hermanos, alguien que no está vivo no puede creer. Por eso los puritanos decían que un palo seco no crece. Y si alguien es solo un palo seco, nunca va a crecer, aunque tenga 50 años en una iglesia. Ese no es el punto. Es tener la vida de Cristo en el alma. Esa vida crecerá. Y el crecimiento es la mejor evidencia de que hay vida en el alma y de que tú estás en salud espiritual. Tú estás creciendo. ¿Tú estás creciendo espiritualmente? ¿O eres inexperto en el uso de la palabra de Dios? ¿Tienes tú un creciente discernimiento de la palabra de Dios, de tal manera que tú puedes aplicarla a las diferentes situaciones de la vida? Este es el problema que plantea el autor. Habiendo visto entonces el problema planteado y explicado, veamos ahora la solución propuesta y estimulada. Capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y esta es la frase clave aquí, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Se nos está exhortando aquí no a dejar ni a olvidarnos de los rudimentos de la doctrina de Cristo. No somos exhortados aquí a dejar a Cristo. No, eso no es lo que está diciendo aquí. La idea tampoco es desechar lo básico como inservible. Eso no es lo que está diciendo aquí. Dice, lo que debemos hacer es construir sobre eso. No dejarlo, sino construir sobre eso. El punto es que el principio no es un lugar para detenerse. No te quedes allí. Es la puerta hacia el progreso y el trampolín para el éxito. Eso es lo que está enseñando este texto. No te quedes en los fundamentos, no te quedes solamente conociendo las cosas básicas y fundamentales de la vida cristiana. Y el autor da algunos ejemplos de estas doctrinas. Son 6 y las podemos agrupar en grupos de 2. Podemos agrupar arrepentimiento y fe. Cosas que tienen que ver con la doctrina de la salvación, cómo somos salvos. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepentirnos y creer. Eso es una doctrina fundamental. No la debemos desechar. Debemos construir sobre esta doctrina. Y es posible que alguien esté aquí sin Cristo. Si está diciendo aquí que lo fundamental es el arrepentimiento y la fe, es porque es la puerta de entrada para ti a esta grande salvación. Tú debes arrepentirte de tus pecados. Y en ese sentido, descansar totalmente en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces tú serás salvo. Arrepentimiento y fe. Luego él habla de bautismos e imposición de manos. ¿Qué se refiere a estos bautismos? Esta imposición de manos.
Bueno, el judío conocía de lavamientos en el Antiguo Testamento, pero aún cuando venimos al Nuevo Testamento encontramos el bautismo de Juan el Bautista y encontramos luego el bautismo de iniciación cristiana. Cómo el creyente se bautiza para venir a formar parte ¿de qué? A formar parte de la iglesia. Se identifica con el pueblo de Dios. En otras palabras, está mencionando aquí las ordenanzas de la iglesia. Algo fundamental. Eso es lo que está diciendo. Parte de esto también es el que son iglesias con un liderazgo establecido por Dios. Hay imposición de manos. Otros lo toman como la corroboración de que esta persona admite de que hay líderes en estas iglesias y que yo voy a estar sometido al liderazgo de esas iglesias locales. Yo no voy a ser un líder para mí mismo. Yo soy una oveja y me someto a mis pastores. Eso parte del conocimiento vital para una persona que venía a la fe cristiana. Y finalmente, resurrección de los muertos y juicio venidero. Doctrinas que tenían que ver con el estado final, lo escatológico, la profecía final. ¿Qué ocurrirá con la persona al morir? Habrá resurrección. Aquel que cree en Cristo, resurrección para vida. Aquel que no cree en Cristo irá al juicio final y dará cuenta a Dios por sus actos. Hay vida eterna para los que han confiado en Cristo. Condenación eterna para los que nunca se han arrepentido. Doctrina básica, doctrina fundamental. Tú has creído esto. ¿Sabes tú que si tú no te arrepientes de tus pecados, tú te enfrentarás a Dios cara a cara y darás cuenta por tu vida? Por cada palabra, cada pensamiento, cada acción que tú has hecho o cosa que Dios pide y que tú hagas y has dejado de hacer. Eso es vital. Y este es el conocimiento fundamental que el autor está mencionando aquí. Hermanos, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la exhortación central aquí? Que debemos avanzar hacia la madurez. Este es el punto. Debemos avanzar hacia la madurez. No debemos contentarnos con conocer solo lo básico y lo fundamental. Hay que progresar, no solo en conocimiento, sino también en el uso de ese conocimiento. No podemos darnos el lujo de ver los años pasar y nosotros en el mismo lugar. Eso no es avanzar, eso es retroceder. Debemos progresar, debemos anhelar crecer. Debemos anhelar conocer más a Dios, más a Cristo, más su Espíritu. Debemos anhelar crecer. El libro de Efesios en el capítulo 4 habla de cómo Dios dio dones a la iglesia. Y dice, ¿y para qué Dios dio dones? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se puede quedar en zapata, debe seguir edificándose. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la vida cristiana no es descrita en el Nuevo Testamento como una vida estática. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Ven, hermanos, cómo el autor aquí no está en contra del conocimiento? Él está diciendo, ustedes deben crecer en el conocimiento. Y obviamente no estamos hablando del mero conocimiento que no podemos poner en práctica. El texto habla de aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, por el uso de la palabra. La ponen por práctica. Pero la conciencia usa conocimiento. Decía el siervo de Dios, Motier, crecemos en proporción a lo que conocemos. Hoy en día hay iglesias en las que se menosprecia el conocimiento. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Debemos tener cuidado de no vivir para el mero conocimiento. Pero no menospreciar el conocimiento. Dios nos edifica por medio de la mente. Dice Stuart Olyott una vez más,
Todo progreso espiritual, sin excepción, está ligado al entendimiento. Un buen culto no es aquel en el que todos se sienten de maravilla, o en el que algo especial sucede, sino aquel en el que nuestras mentes son estiradas para conocer algo de la palabra de Dios que no conocíamos antes. El progreso toma lugar cuando algo toma lugar en la mente. La verdadera emoción le seguirá después. Debemos crecer en nuestro entendimiento y esto nos permitirá crecer en el discernimiento entre el bien y el mal. La palabra que se usa aquí para tener los sentidos ejercitados es la palabra de donde viene nuestro término gimnasio. Es alguien que va al gimnasio espiritual para practicar la palabra de Dios. Permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Corresponde tu madurez espiritual con el tiempo que tú tienes en la fe? ¿Estás progresando en tu madurez cristiana? ¿Tienes un entendimiento creciente de la palabra de Dios? ¿Y eres gobernado por la palabra de Dios? Las decisiones que tú tomas están impregnadas de principios bíblicos que te dominan a la hora de tomar una decisión, de hacer lo que tú haces, decir lo que dices. ¿Eres más sensible al pecado cada día? ¿Tienes una sed creciente de Dios? ¿Qué significa el cielo para ti? ¿Tú anhelas estar en la presencia de Dios? Preguntas para ver dónde estamos. Hermanos, la inmadurez espiritual permanente es una tragedia. Solo hay dos posibilidades. O tú avanzas y progresas espiritualmente, o estarás dando muestras de no estar en el camino de la fe en realidad. Mi exhortación: lee la Biblia, memoriza la Biblia, medita en la Biblia, estudia la Biblia. Es nuestra vida. Y termino con 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.